¿Saben aquella canción que dice que volvemos a casa al duro y seco noreste? Pues volvemos a casa a volver a hablar de esta cuestión. Y a mí me parece un asunto muy serio. Yo alabo, señor Sanso, su sentido del humor. De verdad que a mí me hace usted reír en muchas ocasiones, pero en este caso no me ha hecho ni pizca de gracia. Creo que como a muchos diputados y diputadas, porque usted ha utilizado 5 minutos con habilidad para decir muchas cosas, meterse con los demás, pero realmente yo no he visto su opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es así de claro? No, sí, claro que votan, no, y cada vez que han votado ya lo han demostrado. ¿Pero qué piensan? Es que me preocupa, de verdad. Es que a mí políticamente nos podría interesar que ustedes estuvieran a favor de los trasvases y nos puede interesar. Pero como aragoneses no nos interesa. Queremos unanimidad y queremos que ustedes estén defendiendo Aragón. ¿No se dan cuenta que ustedes son aragoneses y que están aquí para trabajar por los aragoneses? Y bastante faena tienen con en el seno de sus partidos conseguir convencer a todo el mundo para que no vaya cada uno diciendo lo que le dé la gana, queriendo quedar bien con otros porque interesan más que los aragoneses. Bastante faena tienen, y si quieren les echaremos una mano. Al revés, apóyense de nosotros y digan, es que en Aragón si no nos quedamos solos nos matan los aragoneses. Claro, pues utilícenos como excusa, pero háganlo. No, aquí, de verdad, a sacar cuestiones que... Mire, el tema de los trasvases, señor Villagrasa, usted es que... no es que sea joven, porque usted ha leído parte de la historia, pero no toda. La amenaza del trasvase es histórica. Es más, ahí está las obras hidráulicas, el trasvase que empezó a hacerse ya, el trasvase en la época de Franco, de Cherta-Calig, no sé cómo se pronuncia, Calig, según me dice el señor Fragatí, Calig. Y ahí está, se gastaron 2.000 millones de pesitas. Y ahí se paró, entre otras cosas por la crisis, pero por la presión también de catalanes y de aragoneses. Pero es que después también hubo una amenaza de trasvase que paramos en Aragón de Borrell. Que aquí cada uno tiene... Y yo me alegro de que ustedes después no lo hayan vuelto a plantear. Después ha habido otras amenazas de otros gobiernos que también hemos parado. Y yo me alegro también de que el Partido Popular hoy aquí en Aragón lo tenga claro. Miren, nosotros no hemos firmado ningún pacto, no tenemos ningún problema con la iniciativa del Partido Socialista. La apoyamos a pies juntillas. No a los trasvases, sí a la reserva hídrica. ¿Qué piensan ustedes? No, yo les he oído a ustedes cuestionar muy mucho aquí lo de la reserva hídrica, ¿eh? Es ley. ¿Pero les gusta o no les gusta? Es ley, ya, claro. Ya, es ley. Por cierto, que dice el Partido Socialista dice que no se hagan pactos con ningún partido político en el ámbito nacional que apueste por los trasvases. Nosotros no lo hemos hecho nunca, porque ha sido una condición indispensable para cualquier pacto. Ojo, que no se lo tengamos que recordar dentro de unos meses si ustedes pretenden pactar con partidos pro-trasvasistas. O sea, aquí lo firmamos esto y lo apoyamos y lo decimos todos. Entonces, después, a ver lo que hacemos. Si yo a lo que aspiro es a convencerles y a que estén defendiendo a Aragón. Aquí el problema es que siempre en España Aragón ha sido una de las comunidades autónomas que ha interesado poco, porque somos pocos. Y, por tanto, siempre, ya he dicho, desde la época franquista y históricamente siempre a los diferentes gobiernos, pues les ha interesado más pensar que si llevaban agua a Levante, pues oye, pues hay unos réditos electorales pues que interesan más. Es así, por rédito electoral. Entonces aquí luego nos podemos poner todos a hablar de cosas muy bonitas. De que si es un bien común, claro que es un bien común. Nosotros creemos que es un bien común. El agua es un bien común y es un bien de todos. No decimos que el agua de Aragón sea de los aragoneses. Lo que decimos es que ya que el agua pasa por aquí y que nosotros no somos una comunidad especialmente privilegiada por las decisiones y los apoyos de nadie de fuera, que al menos los recursos que tenemos endógenos, como es el agua, nos la dejen utilizar para desarrollar nuestra comunidad autónoma por el bienestar de los aragoneses. Eso es lo que decimos. Antes de que pretendan dar bienestar a otras personas que tienen también otros recursos a su alcance y que tienen otras posibilidades. Eso es lo que decimos. Si solidarios los aragoneses somos, a nosotros nos ganan pocos a ser solidarios y leales. Lo hemos demostrado a lo largo de la historia siempre y lo seguiremos demostrando. Pero no podemos ser tan desleales y traidores con nosotros mismos como para que haya ningún partido político que traicione a los aragoneses defendiendo de forma encubierta o no encubierta un trasvase y no defendiendo la reserva hídrica.
Y me preocupa que estén surgiendo tanto Ciudadanos que hasta ahora, como no ha tenido la capacidad de decidir, pues bueno, dice, es ley. Pero veremos a ver qué pasa. Gracias, y yo de verdad les tiendo una mano y espero que estén con todos nosotros. Y por supuesto, si llega otro partido, bueno, aquí respeto a todas las opiniones, a todas las opiniones. Y yo a los ciudadanos lo tengo muy claro. Gracias, si quieren trasvase, que voten a Ciudadanos o que voten a Vox, y yo respetaré completamente su opinión. Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra. Señor Celma. Gracias, señora presidenta. Hay varias cuestiones que creo que